Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Una feliz semana para todos ustedes. Vamos a empezar con el estudio de Ezequiel y vamos a entonar las estrofas del himno 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, sin confiar. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos mis hermanos, mis amigos que nos están viendo en la transmisión. Saludo aquí a mi hermanita Pili que nos está acompañando vía videollamada. Vamos a empezar con una oración, así que les pido que me acompañen en oración. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor, porque eres tan misericordioso con nosotros, que a pesar de que somos malos y pecadores, mi Señor, tú nos das la gracia de seguir con vida. Mi Señor, en esta noche te pedimos tu Santo Espíritu para que esté en nuestras mentes, que grabe cada una de las palabras y tengamos ese entendimiento que tanto necesitamos para poder asimilar las palabras de la Biblia. Sabemos que son señales, son regalos hermosos, mi Señor, que tú nos estás dando, nos estás mostrando, que cada día nos sentimos tan magnificados al escuchar todo lo que tú nos estás preparando para cuando tú vengas y estemos ya morando en las mansiones celestiales. Mi Señor, danos ese espíritu de anhelo de ya morar contigo. Ayúdanos a aborrecer lo malo, a verlo con desprecio, mi Señor, para apartarnos de ese pecado que a veces no nos deja ver las luces que tú nos estás mostrando. Cuida por favor a nuestros hermanos que estén en cada una de sus casas. Protégelos, mi Señor, ayúdanos a ser sensatos, mi Señor, en cada una de las decisiones que tomemos,
y que siempre te pongamos en primer lugar. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar y vamos a estudiar hoy Ezequiel capítulo 45, así que llamamos a nuestro hermano Mauricio que tendrá el estudio. Bien, buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Yo creo que ya nos falta apenas, si Dios lo permite, y hoy día terminamos el capítulo número 45, eso significaría que la semana que viene estamos terminando, si Dios lo permite, todo el libro de Ezequiel. Realmente el libro de Ezequiel es una bendición para las personas que lo escuchan. Y les voy a comentar por qué. Hay muchas personas que dicen, ¿no, verdad? Yo no sabía esto, yo no sabía lo que iba a suceder después, yo pensaba diferente, pero la Biblia siempre tiene que escucharse el mensaje del Señor y aceptar lo que dice la Biblia con respecto a lo que uno tiene que aprender de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, ¿no, verdad? Hemos visto la semana pasada el capítulo número 44, ¿no, verdad? Y en este capítulo 44 hemos visto y hemos prestado atención a algunos versículos. Miren esto, por ejemplo. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 44, el versículo 5. Vamos a recordar esta parte porque es necesario para poder avanzar. Ezequiel capítulo 44, verso número 5. Recuerden ustedes allí. Ezequiel 44, 5 dice lo siguiente. Me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de esto? Y Dios le dice, presta atención, escucha, mira, observa, ¿no, verdad? Mira las salidas y las entradas del santuario, del templo de Dios. ¿Qué quería decir Dios con esto, no, verdad? Ya habíamos explicado. Lo que Dios quería decir es que mira cómo en mi casa, dice el Señor, no va a entrar cualquier incircunciso, ¿no, verdad? No va a entrar ¿hola? Ahí sí. No va a entrar ningún incircunciso ¿de qué? De corazón, que es la mente, ¿no, verdad? Ninguna persona que tenga malos pensamientos, esas personas que maquinan maldades, ¿no, verdad? Y también dice los incircuncisos de carne, o sea, aquellas personas que hacen malas obras con su testimonio, tienen esa debilidad por la carne, no por la carne de comida, sino por el mundo, ¿no, verdad? Por esa debilidad. Entonces Dios dice, observa. Y Dios más abajo dice, en el versículo número 6, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel, basta ya de traer extranjeros incircuncisos, ¿no, verdad? Esos que realmente están dentro de la iglesia, que son líderes, pero realmente ellos no tienen un compromiso con el Señor. No se han circuncidado con el pensamiento del Señor. Estas personas están adentro y Dios dice que lo que están llevando es abominación dentro del templo. Eso lo vimos la semana pasada, recuerdan ustedes, ¿no, verdad? También más adelante habíamos visto que Dios clasifica a los sacerdotes, ¿no, verdad? Esos sacerdotes que no confiaron en mí, que estaban allá en la tierra, pero ellos no confiaban en mí, ¿no, verdad? Eso dice Dios. Esas personas van a ser guardas o custodios del templo y van a ser sirvientes ¿de quién? Del pueblo.
Dios dice, ellos a mí no me van a servir, no se van a acercar hacia mí, ¿no, verdad? Sino que ellos van a estar ¿en dónde? Del templo, ¿para qué? Para afuera. Ahora, ¿quiénes van a estar del templo para adentro? Ahí estábamos hablando de los hijos de ¿quién? Los hijos de Sadoc. Recuerden que la palabra Sadoc significa justos. Así que los hijos de los justos, ellos sí van a estar, dice, para servirme, dice el Señor. Así que Dios está haciendo, incluso allí hizo algunas anotaciones y Dios es específico. Dice allí, hasta de calzoncillos de lino, la ropa de lino, turbante de lino, no te vas a poner nada que haga calor, no es que te vas a ir con corbata en un día acalorado, si vas a estar trabajando para mí y vas a estar todo sudado, ¿no, verdad? A veces nosotros somos los que ponemos esas normas allí que realmente en la Biblia no están, pero que en pleno día de sol, en pleno día de calor, uno internado con corbata y todo eso. Por eso es que a veces ustedes no me ven con corbata, porque realmente hace calor y yo siento mucho calor en esta parte, ¿no, verdad? Entonces, Dios estaba explicando cómo era la forma de vestirse de los sacerdotes que iban a servir al Señor. También nosotros habíamos visto que Dios decía cómo se tenían que casar, de dónde iban a escoger mujeres, ¿no, verdad? Y decía Dios, de las viudas, de los sacerdotes sí pueden coger mujer, pero no, dice, de las personas que han sido repudiadas, divorciadas de otras personas. No pueden ser ellas, o pueden ser vírgenes. La palabra vírgenes son doncellas, ¿no, verdad? Jóvenes, mujeres jóvenes que no han estado casadas anteriormente. Esas personas sí podían casarse ¿con quiénes? Con los sacerdotes. Y habíamos hablado de que esto que estamos diciendo del nuevo templo, algunos lo ponen en el milenio, arriba, ¿no, verdad? En la ciudad santa que todavía no baja a la tierra, y otras personas lo ponen en la tierra, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Así que, sea como sea, Dios está diciendo aquí que estos sacerdotes sí pueden, ¿qué cosa? Casarse. Esto es un tema más explícito porque Isaías te dice incluso que en la nueva tierra y en el nuevo cielo vamos a poder incluso hasta engendrar niños. Eso está en Isaías. Alguien podría decir, bueno, y Jesús entonces cuando dijo que en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, mira, eso es un estudio en el cual tú tienes que ir a ver a quién estaba hablando Jesús y a qué se estaba refiriendo. En lo muy particular, yo diría que el templo está situado aquí en la tierra, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando el Señor decía, ¿no, verdad? Le decía a Ezequiel, esta es la casa donde mis pies van a ¿qué? Van a descansar, van a tocar aquí mi casa y yo voy a vivir aquí con mi pueblo. ¿En dónde decía? En la tierra. ¿Recuerdan ustedes ese punto? Así que estamos nosotros justamente estudiando este punto, ¿no, verdad? Vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar. En el versículo 28, Ezequiel 44, 28, ustedes van a leer allí, dice lo siguiente: habrá para ellos, está hablando de los sacerdotes, heredad, dice, yo seré su heredad, no les daréis propiedad en Israel, porque yo soy su propiedad. Así dice el Señor. ¿Estamos hasta allí? Versículo siguiente: de la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, ellos ¿qué cosa van a hacer? Van a comer. Esos son atributos que tienen en este caso los sacerdotes. Sigue diciendo: toda cosa consagrada en Israel será para ellos. Las primicias, o sea, lo primero de lo que se siembra, de los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis, para que repose la bendición en nuestras casas. Amaséis, es de amasar, ¿no, verdad? Viene la palabra amasar. Haces una torta y ahí tienes tú que, como estás amasando, haces un pan. Ese pan también dice allí, ¿no, verdad? Tiene que ser una parte también para el sacerdote.
Versículo 31, ninguna cosa mortecina o desgarrada, ya sea de aves o de bestia, comerán los sacerdotes. Mira, nota lo siguiente. En la nueva tierra, en el nuevo templo, ¿sabes quién es el que pone las reglas? Es el dueño de casa. ¿Quién es el dueño de casa? Dios. Aquí en la tierra, ¿no verdad? ¿Quién pone las reglas? Los líderes. Pero los líderes deberían poner las reglas de acuerdo a lo que dice ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Entendemos? Pero a veces lo hace y a veces no se lo hace. Pero Dios dice arriba o abajo aquí en la tierra, donde esté en mi casa, el que pone las reglas soy yo. Por eso el Señor va poniendo, va indicando. Ya lo vamos a ver. Vámonos a Ezequiel 45 y vamos a comenzar allí, ¿no verdad? Versículo 1. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad. Así que Dios dice que se va a repartir la tierra como heredad. ¿Por qué heredad? ¿A quién se le deja herencia? Heredad viene de herencia, ¿no verdad? La tierra es de Dios. Por ende, si somos hijos de Dios, tenemos herencia de parte de ¿quién? De nuestro Padre. Dice allí, apartaréis para Jehová una porción. Apartaréis para Jehová una porción que le consagraréis en la tierra. Nota que está hablando allí ¿de dónde? De la tierra. Le vas a consagrar, dice el Señor, me vas a consagrar para mí. Vas a apartar una porción de tierra que la consagraréis. Será de 25,000 cañas de longitud y 10,000 de anchura. Este territorio en todo su contorno será ¿qué cosa? Santificado. Recuerda que es apartado. Ahora mira, yo te voy a decir algo. Si tú te das cuenta aquí en Ezequiel, vamos a seguir leyendo después, ¿no verdad? Hasta el versículo 6, y hay unas medidas que realmente en la versión Reina Valera es muy complicado entenderlo. Te repito, si tú tienes una versión Reina Valera, como yo la tengo, ¿sí? Es un poco complicado entender las medidas. Por ejemplo, mira esto. Aquí en el versículo 1 dice que tú tienes que separar una porción y Dios te da la medida de la porción. Será 25,000 cañas. De acuerdo a este versículo, ¿recuerdas cuánto medía una caña? Una caña medía 3.12 metros aproximadamente. ¿Estamos? 3 metros con 12 centímetros. ¿Eso medía qué cosa? Una caña, que eso está en el capítulo 40. 3 metros con 12. Ahora mira, si hablamos de 25,000 cañas, estamos hablando de un terreno sumamente grande. Alguien podría decir, pero Dios es dueño de la tierra. Sí, y está correcto. Pero es que no cuadra con las demás dimensiones que está hablando el capítulo 45. Por eso es que, repito, en la versión Reina Valera no se entiende. Entonces mira, cuando yo voy al original, encuentro una situación allí. Realmente el original, ¿no verdad? Igual que la Septuaginta, que es una versión griega antigua, es una versión griega, allí no te menciona el término cañas. Repito, no te menciona el término cañas. ¿Sí? Entonces hay otras traducciones que le ponen allí el término codos, porque hay unas personas que dicen, no, como no dice cañas, el término son codos, y entonces hay muchas traducciones que hablan con respecto a los codos. La verdad es que buscando con codos quedan muy bien las medidas que están especificadas aquí en el capítulo 45. Y miren esto. Vamos a leer una parte, voy a proyectar, escúchenme bien, voy a proyectar la versión Dios habla hoy. Es una versión católica, es una versión de estudio muy, muy buena para estudiarla. Repito, versión de la Biblia Dios habla hoy. La voy a proyectar, ¿podemos proyectarla? Y vamos a entender lo que Dios trata de decir aquí. Lo tenemos allí. Si ustedes ven acá, Ezequiel 45 está todo allí, ¿no verdad? La versión es Dios habla hoy. Yo espero que ustedes la puedan ver
¿sí? La puedan ver. Vamos a ver el primer versículo, que es lo que dice. Pongámosle play. Capítulo 45. Versión, Dios habla hoy. Cuando hagan el sorteo del territorio para dar a cada tribu su parte, deberán reservar una porción de terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será terreno sagrado. Ok, hasta allí. Miren lo que está diciendo. Cuando hagan el sorteo, o sea, la suerte, ¿no? ¿Verdad? Que dice en la Reina Valera, cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, dice allí, para dar a cada tribu su parte, deberán reservar una porción de terreno de cuánta medida. Dice allí, 12 kilómetros y medio de largo. ¿Entendemos? O sea, la porción que Dios está reclamando, la porción que Dios dice, tienen que separarme ustedes un terreno, una porción de terreno, dice allí, de que vaya de largo 12 kilómetros y medio. 12 kilómetros y medio, ¿no, verdad? Es rectangular. 12 kilómetros y medio, dice, por 10 de ancho. O sea, 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho. Ahí estamos viendo un terreno rectangular, ¿no, verdad? ¿Qué más? Dice, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será un terreno ¿qué? Sagrado. Es lo mismo que está diciendo acá nuestra versión Reina Valera, pero las medidas son más aceptables porque te las están dando en kilómetros, que es medida para nosotros. ¿Estamos bien? Entendemos hasta allí. Es mucho mejor adaptarlo o entenderlo, ¿no, verdad? Por eso es que tenemos la opción de buscar las diferentes traducciones que hay. Así que Dios está pidiendo que ese terreno debe ser totalmente consagrado para el Señor. Estamos hasta allí. Miren esto. Yo he hecho unos cálculos y dice allí 12.5 kilómetros de largo por 10 de ancho, 10 kilómetros. Estamos hablando de un terreno de 125 kilómetros cuadrados de terreno. Sí, de área, ¿no, verdad? 125 kilómetros cuadrados. Ese es el terreno que Dios quiere que se lo separe y se lo consagre para el Señor. Eso es de Dios. ¿Estamos? Vamos a avanzar. Versículo número 2. Versículo 2. De allí se reservará para el templo un cuadrado de 250 metros por lado, rodeado por una franja de pastos de 25 metros de ancho. Ok. En la parte reservada al Señor del Señor. Versículo 2, ¿no? ¿Sí? Dice, de allí, de ese espacio, ¿no, verdad? Se va a reservar para el templo. Quiere decir que dentro de ese rectángulo va a estar... De ese rectángulo, dice allí, va a estar un templo cuadrado, dice allí, de 250 metros por lado. Como es cuadrado, son 250 metros de un lado, de largo y de ancho, ¿no? Ese es el cuadrado. ¿Y qué más? Y por afuera, por la parte externa del templo, dice que van a haber 25 metros de ancho para poner una franja de pastos. Yo quiero que tú te vayas imaginando esto. ¿Sabes por qué Dios te manda estas medidas? Porque tú esperas y añoras vivir con el Señor. Y lo que el Señor te está diciendo es, mira, esta es la nueva casa. Esta es la nueva urbanización donde tú vas a vivir. Así que te la estoy mostrando. Es como cuando tú vas a comprar una casa y te mandan allí los panfletos, te mandan las revistas, ¿no, verdad? En donde te dicen, mira, esta calle va a ser de tanto ancho, va a haber parques allí, va a haber un sitio donde tú vas a tener tu ganado, tus ovejas, y entonces comienza a explicarte dónde va a quedar tu casa va a ser la última o la primera, la de la esquina, que es la más grande, y etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Entonces uno está interesado porque uno quiere ir a vivir ¿dónde? Uno quiere ir a vivir allá, ¿no, verdad? Con el Señor. Por eso es que tú tienes que estar atento a lo que el Señor te dice. Dentro de este espacio de tierra que Dios dice que va a ser consagrado para Dios, ¿no, verdad? Dice allí que va a estar el templo con un terreno de 250 metros de lado.
Y al lado del terreno del templo, dice allí, va a haber 25 metros de ancho de un terreno, ¿para qué? Para pastos. Mira, vamos a leer el versículo número 2. El terreno que está fuera de la casa, pero que sirve para criar animales, para hacer huertas, ¿no verdad? Sirve para sembrar y para cosechar, etcétera, etcétera. Es un espacio que está allí para que tú ubiques y hagas lo que tú quieras hacer allí, ¿no verdad? Es como vivir en lo que tú quieres sembrar. Dios siempre mira en la casa, ¿no verdad? Y mira el terreno que va a estar allí, y esto es de los sacerdotes. Ya vamos a ir viendo, ¿ok? Ya vamos a ir viendo. Seguimos. Versículo número 3, versión Dios habla hoy. Dice: en la parte reservada al Señor se señalará un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho, que será la parte más sagrada. Ahí estará el templo. Hasta allí. Miren esto. Ustedes recuerdan que el versículo 1 te está dando Dios está pidiendo un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 10 de ancho, ¿no verdad? Ya sabemos, 12 kilómetros de largo por 10 de ancho. Allí dice Dios, ese terreno es consagrado, es mío. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo allí? De esta medida, en el versículo número 3, de esta medida medirás en longitud, allí, ¿no verdad? 12,5 kilómetros y 5 de anchura. ¿Estamos hasta allí? Voy a ejemplificar acá. ¿Lo podemos ver allí? ¿Sí? Aquí está un terreno rectangular. ¿Estamos? 12,5 kilómetros de largo, dice el Señor. 12,5 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Ese es el terreno. Este terreno, dice Dios, es consagrado para el Señor. Es consagrado. Esto es del Señor. ¿Estamos? Eso es lo que dice allí. Ahora, ya sabemos también que en los contornos, ¿no verdad? Allí dice que hay un espacio donde están, ¿qué cosa? Los ejidos. ¿Qué son los ejidos? Los ejidos son los terrenos en donde tú puedes sembrar, donde tú puedes tener tus animales alrededor en la parte de afuera. ¿Estamos hasta allí? Ahora, en el versículo 3, Dios está diciendo que le vamos a separar, dice el Señor, de este terreno que está consagrado, la mitad, dice el Señor, de 12,5 de largo por 5 kilómetros de ancho. El Señor dice, aquí va a ir, ¿qué cosa ubicado? El templo. Allí va a estar ubicado el lugar santo y el santuario, que también está implicado en el lugar santísimo. ¿Ok? Seguimos. Versículo número 4. ¿Lo tienes ya? Sí. La verdad, yo no puedo. Versículo siguiente, ya entendemos allí. En la parte reservada al Señor se señalará un terreno de 12,5 kilómetros de largo. Eso es lo que habíamos visto a lo largo, por la mitad, por 5 de ancho, que será la parte más sagrada, y que en ese terreno va a estar, ¿qué cosa? Ubicado el templo. Versículo número 4.
El terreno estará destinada a los sacerdotes que sirven en el templo del Señor y que se acercan a Él para servirle. Ahí tendrán lugar para sus casas. Será un lugar sagrado, reservado al templo. Ok, hasta allí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En ese terreno que tenemos que separarle al Señor, que Él está dando las medidas, el Señor dice, esa parte del terreno donde está ubicado el templo, dice, va a estar destinado ¿a quiénes? A los sacerdotes que sirven en el templo del Señor. O sea, ¿quiénes son los que sirven en el templo del Señor? Los hijos de Sadoc, los hijos de los justos. ¿Entendemos? Y sigue diciendo, sirven en el templo del Señor y que se acercan a Él para servirle, porque hay otros sacerdotes que no pueden acercarse. Ahí tendrán lugar para sus casas. ¿Dónde van a vivir los sacerdotes? En el templo, ahí al lado del templo, dice, por eso es que el Señor puso 12 kilómetros y medio por 5 de ancho. Allí va a estar ubicado el templo y alrededor van a estar las casas de los sacerdotes hijos de Sadoc. ¿Estamos hasta allí? Será un lugar sagrado reservado, dice allí, al templo. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que esté entendido porque es importante la ubicación. Para que tú sepas, repito nuevamente, cómo va a estar ubicado la urbanización nueva en la cual tú y yo vamos a vivir si somos fieles al Señor. Por eso el Señor quiere que prestemos atención a esto. Versículo 5. Además, habrá otro terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, reservado como propiedad de los levitas que sirven en el templo, para que tengan ciudades donde vivir. Ok, hasta allí. Entendemos este punto. A ver, ¿cómo es eso? No puedo escribir allí, ¿puedes apagar un poquito? Ok. Habíamos visto, ¿no verdad? El terreno que Dios quiere separado, ese terreno es consagrado para el Señor. Habíamos visto 12.5 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, ¿no verdad? Luego el Señor dice, la mitad, 12.5 kilómetros por 5 kilómetros de ancho. El Señor dice, aquí va a estar ubicado el templo. El templo, la casa del Señor va a estar ubicado allí. Estamos. Y alrededor, dice el Señor, van a estar las casas de los levitas. La casa de los levitas. ¿Ok? Ahora, en el versículo siguiente, en el que habíamos visto, en el versículo 5, Dios está diciendo, asimismo, medirás 12.5 kilómetros de largo por 5 de ancho, que será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí. Es decir, los levitas viven aquí, en sus casas. Aquí está el templo. Y el Señor dice, este terreno que está aquí al frente, ese terreno es para los levitas. ¿Entendemos hasta allí? Nuevamente es importante, oiga, cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que el Señor es un arquitecto, es el mejor arquitecto que puede tener la humanidad entera, el universo entero. Y tú te das cuenta cómo está distribuido. El Señor hace cada cosa pensando en la necesidad que tiene cada ser humano. El Señor hace aquí este terreno, esta parte del terreno, dice para los levitas. ¿Qué dice allí? En el versículo 5, Ezequiel 45:5. Dice que será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí. Como posesión para sí. En la parte del Dios, la versión Dios habla hoy, decía, para que ellos tengan una ciudad. Es decir, aquí puede haber todo lo que ellos quieran hacer. Este terreno es para los levitas que están allí. Entendemos ese punto, ¿ok? Yo espero que esté entendido. Vamos a borrarlo para seguir viendo Dios habla hoy. Siguiente versículo.
Vamos a ver un ratito, dice, reservado como propiedad de los levitas que sirven en el templo para que tengan ciudades a donde vivir. Oiga, o sea que no pueden tener una sola casa, van a tener algunas casas, van a tener aquí y van cerca del templo y pueden tener una casa de campo más abajo, ¿no? ¿Verdad? Dentro del terreno. El Señor dice para que tengan una ciudad donde vivir. Avancemos, versículo 6. Por último, para la ciudad deberá reservarse un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 2,5 de ancho, junto a la porción sagrada. Este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Hasta allí. Ahora, ¿dónde tú vas a vivir? Si Dios no te escoge como sacerdote, si Dios no te escoge como hijo de Sadoc para servirle en el templo, porque si te coge como sacerdote, tú vas a vivir en el templo, al lado del templo del Señor. Esa ciudad sagrada va a ser tu casa y vas a tener espacio allí, ¿no? ¿Verdad? Pero, dice el Señor, por último, o sea, para dejar bien claro, para la ciudad, o sea, para las personas comunes, para los salvos que estén arriba, ¿no? ¿Verdad? Que estén en el templo viviendo con el Señor, dice, deberá reservarse un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho. A ver cómo es esto. 12,5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho, junto a la porción sagrada del Señor. O sea, no vas a estar lejos del templo, pero vamos a estar en otro bloque que dice 12 kilómetros de largo por 2,5 de ancho, junto a la porción sagrada. Este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Es decir, allí es donde va a ser tu tierra, ¿no? ¿Verdad? Es muy posible que ahí esté la casa de cada uno de nosotros cuando vayamos a vivir con el Señor. ¿Entendemos hasta allí? Bien. Repito, Dios ha estado diciendo, nos está diciendo cómo va a ir la repartición. Te da las medidas del terreno en donde tú vas a vivir. Ya está separado para los levitas, está separado para el templo del Señor, está separado también para el pueblo de Dios. Así que ya está todo allí. Vamos a ver el versículo número 7, la parte reservada al gobernante. ¿Saben quién era el gobernante? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del gobernante? No era Cristo, no era el Mesías, sino el gobernante civil. Es aquel líder que va a estar todavía por encima del pueblo, va a liderar el pueblo de Dios. El gobernante va a tener atribuciones especiales. Por ser el líder, debe estar más consagrado con el Señor. Esos son los líderes, ¿no? ¿Verdad? Tienen que estar bien consagrados con el Señor, y el Señor, ¿no? ¿Verdad? Les da y les proporciona todo lo que ellos necesitan. Mira esto. Parte reservada al gobernante. Vamos a leer el versículo 7, por eso lo estoy proyectando acá, ¿no? ¿Verdad? Para que podamos verlo. Aquí está para que podamos verlo. Versículo 7. También habrá un terreno reservado para el gobernante. Una parte estará al oriente y otra al occidente, es decir, a uno y otro lado de la parte sagrada y del terreno reservado para la ciudad. De oriente a occidente, tendrá el mismo largo que uno de los terrenos asignados a una de las tribus. Ok, hasta allí. ¿Qué es lo que dice Dios? El terreno del gobernante, ¿no? ¿Verdad? Dice allí, va a estar a lo largo, desde el oriente hasta el occidente, es decir, de este a oeste. Y va a estar, dice, una parte estará al oriente y otra al occidente, es decir, a uno y otro lado de la parte sagrada y del terreno reservado para la ciudad. Así que ya habíamos visto, ¿no? ¿Verdad? El terreno de 12.5 por 10. Habíamos visto que es para los levitas. Hay otro terreno que también le pertenece ¿a quién? Al pueblo de Dios, o sea, a ti y a mí. Si no somos sacerdotes, no somos elegidos sacerdotes por Dios. Y para el gobernante va a tener su, digamos, tiene el privilegio de tener un poco más de terreno, ¿no? ¿Verdad? Porque dice allí, para el del este al oeste. Y va a tener, dice allí, cerca de la parte sagrada y del terreno reservado para la ciudad. No puede estar lejos de la ciudad, ni lejos de la parte donde está cerca del templo. Debe estar cerca del templo. ¿Entendemos? Mira, dice, de oriente a occidente tendrá el mismo largo que uno de los terrenos asignados a una de las tribus. ¿Saben una cosa? Esta partecita
del terreno asignado a una de las tribus, lo vamos a estudiar la próxima semana, cuando veamos el capítulo 48. Allí vamos a ver cómo es esto del terreno para cada tribu. Las tribus en este caso vendrían a representar las familias, ¿no verdad? Por familias, por sectores, y vamos a ver cómo va a ser esto, pero cuando estudiemos el capítulo 48. ¿Okay? Así que el gobernante tiene muchas cosas también buenas en este punto, porque recuerdan ustedes que va a entrar a comer en el templo con la puerta cerrada, por donde vino Cristo, por donde entra la gloria de Dios, y esa puerta está cerrada. Él es el único que puede comer en la mesa junto al Señor, el líder. ¿Te puedes imaginar un líder que desobedezca al Señor y que pretenda comer delante de Jehová? ¿Qué es lo que le podría pasar? Se muere. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar en la presencia del mismo Dios. Así que este líder es un líder consagrado al Señor, porque mira, va a comer delante de Jehová en el templo. Eso ya lo habíamos estudiado también, ¿recuerdan? Es algo importante ser líder. El líder tiene muchas responsabilidades. Lamentablemente a veces queremos llegar a ser líderes solamente por el nombre, quizás por la novelería tal vez, de que yo nunca he sido director de congregación, nunca he sido primer anciano, nunca he sido director de diáconos, quizás por eso queremos llegar a ser, pero no nos damos cuenta que cuando tú tienes un liderazgo es cuando más responsabilidades tú tienes ante el Señor, y es cuando esta persona, el líder, debe aprender a comer delante de ¿quién? De Dios. Oiga, para comer delante del Señor tú tienes que estar seguro de que no tienes ¿qué cosa? Pecados. Así que nota la situación, ¿ok? Esta persona tiene, tiene ventajas con los terrenos, así que él tiene algunas cosas por ser el líder. Vamos a seguir leyendo. Seguimos leyendo. Ya entendemos ahí el versículo 7, vámonos al versículo 8. Versículo 8, versión de Este terreno será propiedad del gobernante de Israel, así no volverán los gobernantes a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán su territorio a los israelitas según sus tribus. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver el versículo 8 en la versión Reina Valera, en sus Biblias. Veamos el versículo 8. Dice allí: esta tierra tendrá como propiedad en Israel ¿quién? El gobernante. Y nunca más mis gobernantes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a las tribus. Dios está diciendo aquí que nunca más, dicen estos gobernantes, los gobernantes vendrían a ser los líderes, nunca más estos líderes van a oprimir a mi pueblo. ¿Qué es oprimir? Presionar. ¿Qué más? Es presionar, es sacar más de lo que se puede, de lo que puede una persona. Eso es opresión. Entendemos allí. Dios dice nunca más. Mira, si el Señor lo está diciendo, es porque en la tierra, o sea, en nuestro tiempo, ¿no? Y en los tiempos antiguos, en los tiempos de Ezequiel también, habían líderes que se aprovechaban ¿de quién? Del pueblo. Nota que yo no lo estoy diciendo, Dios está diciendo, nunca más los gobernantes oprimirán ¿a quién? Al pueblo, nunca más. Vamos a leer el versículo 9. Versículo 9 aquí mismo. Versículo 9 en la Reina Valera. Dice allí: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, gobernantes de Israel, dejad la violencia y la rapiña. La rapiña es el robo. Entendemos hasta allí. La violencia y el robo. Practicad el derecho y la justicia. ¿A quién le está diciendo esto? A los gobernantes. ¿Quiénes son los gobernantes? Los líderes de la iglesia. Recuerda que iglesia es pueblo de Dios. No me estoy refiriendo a ninguna religión, me estoy refiriendo al pueblo. Iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea.
Y la asamblea es la reunión de personas. Así que una iglesia no es la estructura de una casa, de un templo. La iglesia somos tú y yo, somos las personas. Por eso es el pueblo. Cuando yo me refiero a iglesia, me refiero a las personas que están dentro de un templo adorando al Señor. Así que esa es la iglesia. Y ahí es donde están, dice el Señor: basta ya, los gobernantes de Israel, los líderes, dejad la violencia y el robo. Nota que es el Señor el que está diciendo que mis líderes están, ¿qué cosa? Violentamente están robando. Oiga, miren, yo no sé a qué punto se podrá estar refiriendo el Señor en este tiempo, pero si el Señor lo está diciendo, es porque realmente sí existe esto, ¿no, verdad? Dice allí la violencia, dejar la violencia y el robo. Practica el derecho y la justicia, la ley, ¿no, verdad? La ley anda derecho. El derecho tiene que ver con los derechos de las personas, derecho de tu prójimo. Derecho y la justicia. Dejad de explotar a mi pueblo, dice Jehová el Señor. Deja de explotarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos nosotros Ezequiel capítulo 34, cuando hablábamos de las ovejas? Que dice allí que los pastores de ovejas, se sirven de las ovejas. Hacen todo por las ovejas porque quieren, ¿qué cosa? Viven de su carne, viven de su lana, de la lana que dan las ovejitas, ¿no, verdad? Pero descuidan al rebaño. Y ahí es cuando Dios decía en Ezequiel 34, ¿no, verdad?, que Dios mismo se va a personalizar a buscar a quienes, a esas ovejitas que andan descarriadas porque andan sin pastor, sin líder. Entendemos ese punto, ¿ok? Vamos a ver qué dice el versículo 9 en la versión Dios habla hoy. Nota que está aquí, ¿no, verdad? Dice normas para el gobernante. Versículo 9. Yo, el Señor, digo: basta ya, gobernantes de Israel. No más violencia ni explotación. Actúen con justicia y rectitud. Dejen de robarle tierras a mi pueblo. Yo, el Señor, lo ordeno. ¿Ok? Así que ya lo habíamos visto, el Señor está diciendo que actúen con justicia y rectitud, con justicia y derecho, ¿no, verdad? Derecho, no chueco, derecho, rectitud. Dejen de robarle tierras a mi pueblo. La versión Reina Valera dice: deja de explotar a mi pueblo. Dice: ya basta de violencia y de robo. En la explotación hay robo y hay violencia. ¿Entendemos? Yo, dice el Señor, lo ordeno. Es el Señor mismo que está personalizándose aquí para dar una orden. ¿Quiénes tienen que acatar esa orden? Los líderes, nosotros. ¿Entendemos? Es importante entender esto. Seguimos. Versículo 10. Miren otra parte. Versículo 10. Usen todos pesas y medidas exactas. La medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El homer de 220 litros servirá de patrón. Un bato de líquidos debe medir 1/10 de homer, y un efa de granos igualmente 1/10 de homer. ¿Ok? Lo leímos, lo entendemos allí. Ahora el Señor lo que está diciendo es lo mismo que dice en nuestra versión. Veamos el versículo 10 en la Reina Valera. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Miren, la efa y el bato son medidas egipcias, algunas, ¿no, verdad?, pero que se le estaban usando en el hebreo, el pueblo hebreo. ¿Estamos? El efa, repito, y el bato tiene que ver con el homer. Miren, el homer tenía 220 litros. Repito, el homer tenía 220 litros. El efa era el 10% del homer, es decir, era 22 litros aproximadamente. 22 litros, entendemos, es una medida. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en el versículo 10? Las balanzas tienen que estar justas.
Ni más ni menos, ¿no verdad? Efa, tiene que haber un efa justo y un bato justo tendréis. ¿Para qué? Para no estafar ni explotar al pueblo, ¿no verdad? Es como cuando tú quieres comprar un litro de, no sé, de algo, de jugo de naranja, y resulta que no te dan un litro porque tienen acomodada la medida de la jarra que mide un litro, y en vez de medir un litro la tienen en 900 ml, en 900 mililitros. Y de esa forma te están robando o te están dando lo justo. Te están, ¿qué cosa? Robando. El Señor dice, ya basta. Los gobernantes y los líderes tienen que ver que las medidas estén como exactas. Las medidas tienen que estar bien calibradas, no estar allí dejando que exista el robo y la explotación. ¿Ok? Seguimos, versículo 11, dice lo siguiente: el efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. O sea, en otras palabras, ustedes han visto, yo antes hacía, no calibración, antes nosotros hacíamos medida de las gasolinas en las gasolineras. Y nosotros llevábamos un aparato calibrado para medir 5 galones. Ese era el aparato, no era el Serafín. Era el aparato que ya teníamos calibrado para medir 5 galones. Cogíamos la pistola de la gasolinera y poníamos allí y medíamos exactamente 5 galones, nos tenía que dar en cero. A veces en algunas gasolineras se le iba hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que estaban dando de menos la gasolina en los carros. Hay otras gasolineras entonces que se le iba hasta bien arriba. Ellos estaban, ¿qué? Estaban perdiendo y estaban decalibradas esas máquinas. Entonces nosotros teníamos que ir y calibrar esas máquinas. Miren, Dios está diciendo aquí, no puede haber injusticia en la casa del Señor, en el templo, ni en la ciudad donde vamos a ir a vivir. Los gobernantes son los que tienen que estar pendientes de que todo esté como calibrado para que no exista la explotación. En otras palabras, Dios dice, en mi ciudad no va a existir explotación. Pero eso pareciera que fuera de los candidatos, ¿no verdad? La situación es que Dios, que es el dueño del universo, ¿no verdad? No es hombre para andar mintiendo. Él sí viene, ¿no verdad? Y dice, si no va a haber engaño, no va a haber explotación, no va a haber robo, es porque realmente se va a cumplir. Dios siempre lo pone, lo va a hacer porque Él lo está diciendo y es la palabra del Señor, ¿no verdad? Versículo 12, ya hemos visto el bato, la efa, que son medidas, ¿no verdad? Líquidas, son medidas líquidas pero de peso, o sea, sirven para medir 220 litros. Estamos hablando de granos, también se medían allí 220 litros, ¿no verdad? Es increíble que se los pesaba. Mira, es una bandeja grande en donde medía los granos, se medían hasta cierta capacidad para medir una cantidad. El efa se mide en los granos y el bato mide en los líquidos, ¿no verdad? En este caso, pero el peso era igual, eran lo mismo. El Señor está diciendo que tenemos que tener la medida exacta, y eso tienen que medir nuevamente los gobernantes. Versículo 12, el versículo 12 dice allí, el ciclo, ahora vamos a hablar de medidas de peso. El ciclo es de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos serán una mina. Miren, vamos a ver lo que dice versión Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy, veamos lo que dice en el versículo 12. Igualmente, en cuanto a las medidas de peso, 20 jeras hacen un ciclo de 11 gramos, 60 ciclos hacen una mina. Ahora, miren esto. Dios está poniendo también las medidas. Mira, a la final nosotros sabemos que $1 son 100 centavos, ¿no verdad? Pero Dios está poniendo cómo va a ser
las medidas de peso arriba en el cielo. Nosotros tenemos libras, tenemos onzas, tenemos gramos. Allá tú te vas a manejar por geras, por ciclos y por minas. ¿Cuánto vale una mina? De acuerdo a la versión Dios habla hoy, 60 ciclos una mina. ¿Sí? Y tú habrás escuchado en la parábola de las minas, de las 10 minas. En Mateo, ¿se han escuchado eso? La parábola de las 10 minas. Así que eso lo pueden ir a buscar ustedes. Seguimos, versículo 13. Estas son las ofrendas que deben hacer. Dividirán sus cosechas de trigo y de cebada en 60 partes iguales, y ofrendarán una de ellas. Okay. Dios está hablando de que van a haber ofrendas también en el nuevo templo. Ofrendas. Miren cuáles van a ser las ofrendas. Dice allí, las ofrendas que se deben hacer, dice, uno tiene que dividir las cosechas de trigo y las cosechas de cebada en 60 partes iguales. ¿En cuántas? En 60 partes iguales. Si Dios te dio 2 hectáreas de terreno, ¿no, verdad? Y tú estás sembrando allí trigo y cebada, tú tienes que separar en 60 partes iguales. ¿Y qué más dice? Y ofrendarás, ¿cuántas? Una parte de ellas. Una parte de esas porciones que tú las dividiste en 60, eso vas a ofrendar. ¿Qué se ofrenda? Se ofrenda el trigo y se ofrenda la cebada. ¿Estamos hasta allí? Bien, nota que son normas que tú y yo vamos a tener que hacerlas allí en la nueva tierra. Por ende, tú tienes que estar al tanto de todo lo que vamos a hacer. Siguiente, versículo 14. Igualmente, el aceite que obtengan lo dividirán en 100 partes iguales, y ofrendarán una de ellas. Así que también es el aceite, no solamente el trigo y la cebada, que son granos, sino también el aceite lo vamos a dividir en 100 partes iguales y ofrendaremos ¿cuánto? Una de ellas. ¿A quién le vamos a dar esa una de ellas? Ya lo vamos a ver. Versículo 15, sigamos. En cuanto a las ovejas, tomarán una por cada 200 de los mejores pastos de Israel. Esto será para las ofrendas de cereales, para el holocausto y para el sacrificio de reconciliación que se ofrecen para el perdón de los pecados. Yo, el Señor, lo ordeno. ¿Ok? Tienes trigo, tienes cebada, tienes aceite, ¿no, verdad? Y ahora viene con las ovejas. Tú estás ofrendando de todo lo que el Señor te ha bendecido. Si Dios te bendice en esta tierra, oiga, arriba las bendiciones van a ser mejores que las de aquí, ¿no, verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que ofrendar. En cuanto a las ovejas, tomarán una por cada ¿qué? Por cada 200. Una por cada 200. De los mejores pastos de Israel. La versión Reina Valera dice de las más engordadas, de las más gordas. Tomarán una por cada 200. Esto será para las ofrendas de cereales, para el holocausto y para el sacrificio de reconciliación. En otras palabras, para las ofrendas de cereales son las ofrendas de paz, para el holocausto, que es la ofrenda quemada, y para el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de reconciliación, que se ofrecen para el perdón de los pecados. Nota quién está ordenando esto. Yo, el Señor. Tú puedes decir, ay Señor, otra vez que vamos a hacer allá los sacrificios. Mira, Dios es el que pone esto, Él sabe por qué lo pone, ¿no, verdad? Porque quizás nosotros nos podríamos estar desviando, ¿no, verdad? Porque hay personas que creen que cuando estemos arriba en el cielo, nosotros no vamos a poder pecar, nosotros vamos a tener que mirar solamente hacia adelante y vamos a ser como robots. Recuerden ustedes que cuando Adán y Eva fueron creados, yo hago la pregunta, ¿ellos podían pecar, sí o no? ¿Ellos podían pecar? Claro que podían pecar. Es más, Satanás se disfrazó allí de una serpiente, ¿no, verdad? Como una serpiente, y Eva fue engañada. Fueron engañados y entonces, ¿qué cosa? Ellos cayeron ¿en qué? En el pecado. Hay personas que creen que cuando ya estemos arriba en el cielo, Dios nos va a quitar esa parte del pecado totalmente y nosotros vamos a estar rectos, que no vamos a poder hacer nada malo. Mira,
Si fuera así, la Biblia menciona que arriba va a estar también el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es ese árbol? Ese árbol es el que tenía frutos, ¿no verdad? Y vino la serpiente y engañó a Eva, y Eva tomó del fruto y comió. Ese mismo árbol en el cual cayó Eva también va a estar arriba. Eso lo vamos a ver cuando estemos en el capítulo 48. También va a haber ese tipo de árbol arriba. Y entonces tú podrás decir, pero el Señor, ¿por qué quiere que caigamos otra vez? Mira, el Señor pone ese árbol como una forma de medir tu fidelidad y tu obediencia al Señor. Entendemos, Dios no quiere robots. Dios quiere personas que lo amemos y que le obedezcamos por amor al Señor. No quiere robots. Si no, hace rato, ¿no verdad? Lucifer no hubiera podido tampoco pecar arriba en el cielo. Tenemos esa decisión en nuestras manos. Lo que vamos a eliminar arriba y lo que el Señor va a eliminar es el espíritu de inmundicia. ¿Cuál es ese espíritu de inmundicia? Es el espíritu que es contrario al espíritu de santidad. Entendemos, ya lo que estamos en grupos pequeños hemos estudiado justamente esta semana. Se elimina el espíritu de inmundicia, que es la tendencia que tú y yo tenemos a pecar. Esa tendencia, esa que el pecado me llama, el pecado me atrae, esa tendencia va a ser eliminada porque Dios va a eliminar el espíritu de inmundicia. Ezequiel 36, ustedes recuerdan que lo estudiamos, Dios va a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros para que nosotros obedezcamos, ¿qué cosa? Los estatutos, las leyes y etcétera, etcétera. Eso ya lo habíamos visto en Ezequiel 36. Entendemos. Y Dios dice allí, voy a echarles agua para purificarlos. Por eso es importante que tú estés constantemente estudiando lo que estamos viendo de Ezequiel. Porque la serie o los capítulos son continuados. Allí tú vas a responder preguntas, tanto que tú abres un grupo de personas y comienzan a preguntar cosas que están allí en la serie de Ezequiel. Si tú lo estuvieras estudiando, ¿no verdad? Esto, no tendrías duda. Sí te admirarías por algunas cosas que nosotros siempre pensábamos que no podían ser, pero Dios nos está diciendo que sí van a ser. Dios está diciendo, yo el Señor lo ordeno. Alguien podría decirme, hermano, pero ¿y el pecado? ¿Pero cómo es esto del pecado? Si la Biblia dice que vamos a tener sacrificios de reconciliación o sacrificios por el perdón de pecados, yo el Señor lo ordeno. Más adelante vamos a entenderlo. Ojalá alcancemos ahora, porque ya con el tiempo yo ya estoy medido. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Todos en el país están obligados a entregar esta ofrenda al gobernante de Israel. Hasta allí. Oiga, ¿a quién tenemos que entregar esa ofrenda? ¿A quién? Al líder, al gobernante. Otra vez, mira, yo quiero que hay cosas que son parecidas al Antiguo Testamento, a las leyes mosaicas. Repito, hay algunas cosas aquí en Ezequiel que nos llevan a las leyes mosaicas a las que había antes en el antiguo Israel. Pero es increíble que no son todas. ¿A quién tenían que llevar en el Antiguo Testamento las ofrendas? ¿A quién? Directamente ¿a quién? A los levitas, a los sacerdotes. El pueblo tenía que llevarlos ¿a quién? A los sacerdotes. Si querías llevar un holocausto o una ofrenda por el pecado, tenía que llevar su corderito ¿a quién? Al sacerdote. Directamente tenía que ir al templo. ¿A quién tienes que presentarle, en este caso, todas las ofrendas? Al gobernante de Israel, a ese líder civil. ¿Entendemos ahora? Vamos a seguir viendo. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobernante con esas ofrendas? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver el versículo 17. El cual se encargará de dar los animales para los holocaustos, y lo necesario para las ofrendas de cereales y de vino en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de Israel.
deberá también presentar los sacrificios por el pecado y las ofrendas de cereales, los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, para que se le perdonen los pecados a Israel. ¿Ok? ¿Entendemos hasta allí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobernante? El gobernante recibe, ¿no verdad?, todas esas ofrendas, y él es el que tiene que estar preparado. Vamos a leer el versículo 17 en la Reina Valera. Miren lo que dice el 17. Ezequiel 45:17 en nuestras Biblias. Dice allí: pero al gobernante le corresponderá proveer para el holocausto, el sacrificio y la libación, en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas. Aquí en las fiestas solemnes. ¿Qué son las fiestas solemnes? Si tú hablas de fiestas solemnes, el antiguo Israel tenían algunas: el Pentecostés, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, ¿no verdad? La fiesta de los tabernáculos, exacto, todo esto tenían allí, la fiesta de las cabañas, todo eso estaba allí. Esas eran las fiestas solemnes que celebraba el antiguo Israel. Mira, la Biblia aquí en este punto, cuando estemos aquí en la nueva tierra, no te habla, por ejemplo, del Pentecostés, no te habla de algunas fiestas solemnes, aunque aquí en este versículo te dice que van a haber fiestas solemnes. La verdad es que la Biblia aquí en Ezequiel te habla de dos fiestas solemnes. Una es la de los tabernáculos, o la de las enramadas, la de los tabernáculos, y la otra fiesta solemne que dice que vamos a celebrar tú y yo, si llegamos allá, ¿no verdad?, al nuevo cielo y la nueva tierra, se llama la fiesta de las Pascuas, juntamente con la fiesta de los 7 días de comer pan sin levadura. Hasta allí estamos hablando de dos fiestas solemnes, 2 y 3 con los 7 días de panes sin levadura. Entendemos hasta allí, pero no se habla, por ejemplo, de la fiesta de las trompetas, no se habla del Pentecostés, repito, aquí en Ezequiel. Pero Dios aquí en este versículo, en el versículo número 17, ¿no verdad?, dice, está hablando el Señor de las fiestas solemnes, y habla en plural. ¿Qué más? En las lunas nuevas. ¿Qué son las lunas nuevas? Los cambios de mes, ¿no verdad? Las lunas nuevas, cada vez que hay luna nueva es porque hay un nuevo mes. Se acabó el mes y comienza otra vez. Por eso es que se llama el calendario lunar, ¿no verdad? Hay unos calendarios lunares en donde se ven las lunas y allí tú ves cuando ya termina un mes para empezar el otro. Esas son las fiestas de las lunas nuevas también. ¿Qué más? Versículo 17. En los sábados, el séptimo día también es fiesta, ¿no verdad? También es un sitio, una fiesta con el Señor, porque vamos a estar con el Señor. Isaías 66:23 dice: de mes en mes y de sábado en sábado iremos a presentarnos delante y vamos a adorar al Señor, ¿no verdad?, todos los sábados, todos los meses. Así que ya aquí está diciendo de las fiestas solemnes, está hablando de las lunas nuevas, los sábados, y en todas las fiestas de la casa de Israel, el gobernante tendrá que disponer de la ofrenda para la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer la expiación por la casa de Israel. ¿Entendemos hasta allí? Tú no tienes que irte donde el sacerdote, tú tienes que ir donde el gobernante. Y el gobernante, recibiendo las ofrendas, él es el que tiene que llevar a dónde. Él tiene que ver que todo siempre tenga sus holocaustos, siempre haya la ofrenda de la expiación, siempre haya la ofrenda del sacrificio. Él tiene que ver que todo esté a la medida, que no vaya a faltar nada. Tu obligación en la ciudad perteneciendo al pueblo es simplemente llevar las primicias, llevar las ofrendas, llevar todas las cosas donde ¿quién? El gobernante. ¿Entendemos? Es importante porque esto de entregar al gobernante las ofrendas no estaba en la ley mosaica del Antiguo Testamento. Eso no estaba. Se lo entregaba directamente al sacerdote. Aquí se lo entrega ¿a quién? Al gobernante, al líder, a ese gobernante civil. ¿Entendemos? Vamos a seguir.
Estamos en el versículo 17, ¿no es verdad? Vamos al versículo siguiente, 18. Yo, el Señor, digo, el día primero del mes primero ofrecerán ustedes como sacrificio un becerro que no tenga ningún defecto, para purificar de pecado el templo. Ok, fiesta de la Pascua. Ahora es interesante este punto, ¿ok? ¿Qué significa la fiesta de la Pascua? A ver, ¿ustedes han escuchado la fiesta de la Pascua? Sí, han escuchado, ¿no es verdad? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que celebran los judíos en la fiesta de la Pascua? La liberación ¿de qué? De el pueblo de Israel, que cuando Dios los liberó, ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Estamos hasta allí. Esa es la fiesta de la Pascua. La liberación. Con eso, con esa fiesta, el pueblo de Israel está aclamando al Señor y dándole gracias. ¿Por qué? Porque Dios los liberó, ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Ahora mira esto, y esto es importante que tú lo puedas entender. La Biblia, déjame ver si encuentro el versículo. Si lo encuentro, vamos a buscar Jeremías capítulo 16. Jeremías, libro de Jeremías capítulo 16. Mira esto. 16, Jeremías capítulo 16, verso 14 y 15. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 16, verso 14 y 15. Dice lo siguiente: no obstante, dice el Señor, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo se llama esa fiesta? La fiesta de la Pascua. El Señor dice, van a venir días en que las personas ya no van a decir: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel en tierra de Egipto. Versículo 15. Sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra ¿de dónde? De la tierra del norte. ¿Qué es la tierra del norte? Es Babilonia. Apocalipsis 17 es el nuevo orden mundial. Recuerda que cuando venga ese nuevo orden mundial, esa Babilonia va a escoger, ¿no verdad?, cautivos. Habacuc 1:9 dice: viene ese poder y recoge cautivos como la arena del mar. Es un poder cautivador, va quitando derechos y te va volviendo esclavo, ¿no verdad?, las personas que se van en contra de este nuevo orden mundial. Eso ya lo habíamos estudiado también, pero es importante lo que el Señor dice en el versículo 15. Sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, pues yo los volveré a su tierra, la cual le di ¿a quién? A sus padres. Así que Dios va a recoger a las personas que están esparcidas en Babilonia. ¿Eso cómo se llama? La liberación del pueblo. En la sexta plaga se llama Armagedón, Armagedón. Ahí está, ¿no verdad?, el Armagedón, que es la liberación del pueblo de Dios. Y entonces ya después, cuando celebremos la Pascua, imagínate tú, ¿no verdad? Unos celebrarán la Pascua porque salieron ¿de dónde? De Egipto, los liberó de la esclavitud de Egipto. Y nosotros, ¿qué vamos a celebrar? La Pascua por la liberación de las ciudades del norte, de Babilonia. ¿Entendemos hasta allí? Por eso es que el Señor está diciendo la celebración de la Pascua. Y Dios nos va a decir: mira, en el cielo, en la nueva tierra, vamos a celebrar ¿qué cosa? La Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer ahí en la Pascua. Yo, el Señor, digo, el día primero del mes primero, te está dando una fecha, ¿no verdad? Ofrecerán ustedes como sacrificio un becerro que no tenga ningún defecto para purificar de pecado el templo. ¿Sí? Esto se puede hacer una sola vez, porque se purifica el templo. ¿Ok? Una sola vez la purificación. Versículo 19.
El sacerdote tomará un poco de sangre del animal ofrecido como sacrificio por el pecado, y la untará en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las puertas del atrio interior. Lo mismo Nota que son rituales aquí en este caso. El sacerdote tiene que tomar la sangre y la va a untar en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las puertas del atrio interior. Esos son cosas que Dios mismo lo ha puesto. Por eso es que el Señor dice, yo lo he ordenado, ¿no, verdad? Seguimos, versículo 20. Hará el día 7 del mes en favor de cualquiera que haya cometido un pecado involuntariamente o sin darse cuenta. Así se purificará el templo. A ver, ¿dónde estoy? Allá, en el versículo. Ahora, quiero que me entiendan algo, y aquí está la clave para poder entender esto. ¿Recuerdan cuando podríamos preguntar, oiga hermano, pero el pecado, ¿cómo va a ser esto de pecado en el cielo? ¿Vamos a seguir pecando? Miren esto. Lo mismo se hará el día 7 del mes en favor. ¿Nota en favor de quién? De cualquiera que haya cometido un pecado. ¿Se va a poder cometer pecado? Aquí dice que sí, pero nota cuáles son las intenciones. Involuntariamente. Un pecado involuntariamente o sin darse ¿qué cosa? Sin darse cuenta. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos arriba, resulta que, imagínate, vamos a poner un ejemplo, que Dios pone que no puedes, solamente es un ejemplo, que no puedes dar 5 pasos en el templo, y resulta que tú diste 6 porque no sabías, no te habías acordado. Oiga, ¿eso es algo voluntario o involuntario? Eso es algo involuntario. El Señor dice, lo mismo se va a hacer el día 7 del mes en favor de cualquiera que haya cometido un pecado involuntariamente. Involuntariamente significa que no hay voluntad para hacerlo. Simplemente lo cometió. En la Biblia, por ejemplo, ustedes recordarán que si alguien estaba cortando leña y resulta que el hacha se le suelta del mango y el hacha comienza y hiere a un animal o hiere a una persona. ¿Se acuerdan ustedes? Oiga, y a la final esa persona muere, a la que le cayó el hacha, pero, oiga, ¿fue voluntario? No fue voluntario, fue involuntario porque estaba, ¿qué cosa? Estaba cortando leña. Fue involuntario. El Señor dice aquí, para los pecados involuntarios o sin darse cuenta, Señor, no me di cuenta, perdóname. Señor, yo no lo quise hacer. Y el Señor ve tu corazón y sabe que tú no lo quisiste hacer involuntariamente, dice, y así se purificará el templo. ¿Entiendes por qué son los sacrificios de pecados? El holocausto, y por qué es la expiación. Porque así lo hayas hecho involuntariamente, pecado es pecado. Y tienes que ser purificado, el pecado y tu persona. Por eso es que Dios tiene que hacer esta parte, ¿no es verdad? Vamos al versículo 21. Quiero que le presten atención a este versículo 21. El día 14 del mes primero comenzarán ustedes a celebrar la fiesta de la Pascua, y durante 7 días comerán pan sin levadura. Ok, el versículo 21 te habla allí, ¿no verdad?, de una fecha en la cual nosotros vamos a tener que celebrar la fiesta de la Pascua y los 7 días que se comerán pan sin levadura, ¿no verdad? Y esto ya nosotros sabemos que está en el antiguo Israel, eso ya era conocido. Si ustedes quieren saber más, ustedes pueden buscar en la Biblia, en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 5. Ahí ustedes pueden encontrar, por cuestión de tiempo no lo leemos, pero ustedes pueden encontrar acerca de la fiesta de la Pascua, es lo que estamos hablando, y nota que esta fiesta también la vamos a celebrar en el cielo. Yo espero que esté entendido, ¿sí? Espero que esté entendido. Vamos al versículo 22. Ese día el gobernante ofrecerá un becerro como sacrificio por sus propios pecados y por los de todo el pueblo, y en cada... Ese día el gobernante, ¿no verdad? El gobernante ofrecerá por sí mismo, o sea, doble ofrenda, por él y por todo el pueblo de la tierra, un becerro en sacrificio por el pecado. El versículo 23.
Cada uno de los 7 días que dura la fiesta presentará 7 becerros y 7 carneros, todos sin defecto, en holocausto al Señor. Además, cada día ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado. Ok, el chivo que dice aquí, ¿no verdad? Viene a ser el macho cabrío. El macho cabrío. Oiga, ¿quién es el que tiene que presentar nuevamente los corderitos, los becerros, el macho cabrío? ¿Quién es el que tiene que presentar? El gobernante. ¿Sabes? Tiene que hacerlo por él, o sea, tiene que entregar doble ofrenda, por él y por el pueblo. ¿Por qué? Porque él es el líder. Por eso es que el líder tiene responsabilidades dobles, responsabilidad por mí mismo. O sea, si yo soy el líder, responsabilidad por mí y por las personas a las cuales yo estoy, ¿qué cosa? Liderando. El problema es que a veces no sucede así, ¿no verdad? Vamos avanzando para ya terminar. Versículo siguiente, 24. Por cada becerro y por cada carnero se añadirá una ofrenda de 20 litros de cereales y 3 litros y medio de aceite. ¿Sí? Ahí está todo lo que tenemos que ofrecer con cada becerro. Recuerda que estamos celebrando la fiesta de la Pascua, y la fiesta de la Pascua, después de la fiesta de la Pascua vienen 7 días de comer pan sin levadura, ¿no verdad? Esa fiesta de comer pan sin levadura, el gobernante ahí te está diciendo lo que el gobernante tiene que hacer. Cada día llevar un becerro, ¿no verdad? Y un macho cabrío, durante los 7 días que dura la fiesta solemne, ¿ok? Seguimos, y también dice allí, por cada becerro y por cada macho cabrío, que es el carnero, se añadirá una ofrenda de 20 litros de cereales y 3 litros y medio de aceite. Mira, el Señor es tan exhaustivo que hasta te dice la cantidad que tienes que llevar. Ahora, si tú quieres llevar menos, tendrás problema con el Señor, porque al Señor no lo engañas. ¿Entendemos? Ahora sí, miren este punto, y quiero terminar con este versículo. Estoy en el 25, ¿no verdad? Quiero terminar con este versículo, quiero que le presten atención a esto. Esta fiesta de las enramadas es otra fiesta. Ya hablamos de la fiesta de la Pascua. La fiesta de las enramadas es la fiesta de los tabernáculos. Se la conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y ya te voy a enseñar un versículo. Vamos al 25, leamos el versículo 25. También en la fiesta de las enramadas, que se celebra el día 15 del séptimo mes, el gobernante deberá ofrecer durante 7 días iguales sacrificios por el pecado, quemar igual número de animales y hacer las mismas ofrendas de cereales y de aceite. ¿Ok? ¿Entendemos hasta allí? Viene la fiesta de los tabernáculos. Muchas gracias. Viene la fiesta de los tabernáculos. Ahora mira esto. En la Biblia te especifica qué va a suceder si tú no vas a la fiesta de los tabernáculos. Vámonos al libro de Zacarías. Vámonos a Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, versículo 16 al 19. Zacarías, libro de Zacarías, antes de Malaquías. Zacarías, capítulo 14, versículo del 16 al 19. Mira lo que dice el Señor allí. Recuerda, ya tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora Dios nos está explicando lo que el gobernante va a hacer en la fiesta de los tabernáculos. La pregunta es, ¿dónde vas a estar tú? ¿Sabes? Tú tienes que ir a celebrar al Señor la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Tú tienes que estar allí. Mira lo que dice Zacarías 14, versos 16 al 19. Dice lo siguiente: todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Está hablando de las naciones, ¿no verdad? Que están en la nueva tierra. Dice allí: subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta. ¿De qué fiesta dice allí? La fiesta de los tabernáculos. Alguien podría decir, no, es que la fiesta de los tabernáculos era en el Antiguo Testamento. Sí, Dios dice que nuevamente vamos a tener fiestas solemnes. Solamente habla de dos, ¿no verdad? La Pascua y de los tabernáculos. Y dice allí, tendrán que ir año a año para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 17. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra, allí en esa familia de la tierra está tu familia también, estás tú, ¿sí? Ahí estamos todos.
Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén, a la nueva Jerusalén, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto, ahí habla la familia de las naciones, no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Entiendes lo que es, qué tan importante es, ¿no, verdad? Y después vamos allá por cuestión de tiempo, ya después vamos a explicar un poco acerca de lo que tienes que hacer en la fiesta de los tabernáculos. Pero es interesante, ya conocemos dónde vas a vivir, sabemos dónde va a estar el gobernante, sabemos que nosotros tenemos bendiciones y tenemos que llevar ofrendas y las llevamos al gobernante y el gobernante tendrá que llevarlas ¿a dónde? Al templo y tendrá que ver que esté siempre las ofrendas y los carneritos y los becerros y para poder celebrar las fiestas, ¿no, verdad? Entonces todo eso Dios nos está indicando lo que vamos tú y yo a hacer si llegamos a esa tierra. Mira, ese tiempo va a ser tiempos solemnes. Si tú amas al Señor, es necesario que tú te dejes llevar por el Señor en este tiempo, que comiences a amar al Señor y a confiar en Él, porque serán tiempos buenos, tiempos de bendiciones. Así que espero que esto tú hayas entendido, ¿no, verdad? Porque sí es verdad que es un poco difícil a veces de entender cuando uno lo lee, pero viendo en versiones diferentes es mucho más fácil de entenderlo. Vamos a terminar por hoy y vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Así
escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por el mensaje de esta noche. Señor, estamos atendiendo tus palabras. Estamos observando, Señor, lo que tú pides que observemos. Estamos, Señor, viendo las medidas, estamos viendo, Señor, las ubicaciones de cada persona, de las personas, Señor, en la nueva ciudad. Sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros veamos en qué sitio vamos a vivir, Señor, contigo por la eternidad. Señor, a mí en lo muy particular me emociona conocer y saber, Señor, la ubicación en donde tú vas a estar y en donde vamos a estar nosotros. Señor, me gusta conocer más. Te pido, Señor, que tú puedas ayudar a las personas a que también tengan esa necesidad, Señor, de conocer un poco más. Entiendo, Señor, que a veces los números marean, pero con el amor que tenemos, Señor, hacia ti, queremos obedecer, queremos no fallarte, Señor, cuando estemos viviendo contigo, Señor, queremos no causar ningún problema en ese sentido contigo, Señor, queremos estar por la eternidad, estamos atendiendo. Te pido, Señor, que tú estés con cada familia, que ellos tengan la necesidad, Señor, de conocer en dónde van a vivir, de su casa, Señor, de lo que tú nos tienes preparado, porque tú nos has dicho, Señor, que tú vas a ir y vas a regresar para llevarnos contigo a las mansiones celestiales. Señor, gracias por tu amor. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo. Perdona, Señor, también las ofensas y ayuda a las personas que están enfermos, Señor, y que tienen problemas de salud, quizás con esta enfermedad. Pero, Señor, siempre que estén confiando en ti, Señor, sabremos que tú eres el médico de los médicos y que tú eres el sustento para cada familia. Quédate con nosotros ahora que vamos a descansar, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Jueves 7:15 de la noche para seguir estudiando los últimos capítulos del libro de Ezequiel. Bendiciones, mis hermanos, cuídense, Dios los bendiga.